Ahora que ambos géneros conducen en el baile, cada vez más se reducen las diferencias. Pero sea quien fuere quien conduce, ¿cómo guiar en el tango sin ser dominante? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir una inquietud que abarca por igual tanto al varón como a la mujer en la milonga. Pero primero debemos aclarar que para que exista el baile, como dije en alguna oportunidad, debe existir una persona que conduzca y otra que siga, alguien que indique los movimientos mientras avanza en la línea de baile y alguien que los interprete mientras avanza de espaldas en la misma línea. Y también debo aclarar que si bien históricamente el rol conductor o de líder fue desempeñado por el varón, los nuevos tiempos mostraron que también lo puede desempeñar una mujer. Entonces, para que quede claro, en el tango el líder, sea varón o mujer, es quien guía y dirige la improvisación del baile, mientras que el seguidor, sea varón o mujer, es quien sigue y ejecuta los movimientos que el líder propone. Y aquí entramos directamente en el tema en el que voy a usar la palabra líder sin otra connotación más que la de quien dirige a la pareja de baile. Y ocurre que la conducción en el tango es un tema importante, ya que un líder efectivo, preparado, puede hacer que el baile sea fluido, emocionante, mientras que uno sin preparación, algo deficiente digamos, puede hacer que la pareja se sienta incómoda o incluso lesionarla. Porque ser un conductor en el tango no quiere decir ser dominante o controlador, sino tener la habilidad de comunicar y guiar con claridad y respeto. El líder debe transmitir una idea clara a su pareja y tomar decisiones en tiempo real para adaptarse a la música y al espacio disponible en la pista. Y también, digámoslo honestamente, debiera ser sensible a las necesidades y habilidades de su pareja, lo cual significa que debiera ser capaz de ajustar su estilo y nivel de dificultad para asegurarse de que su pareja se sienta cómoda y segura. Mi mujer y yo bailamos felices durante 20 años. Después nos conocimos. Así que en función de lo dicho, voy a compartirte aquí 4 reglas para evitar ser esa clase de líder dominante. Y te voy a compartir también algunas características que debieran reunirse para que el baile se disfrute realmente en pareja. Por lo que te pido que tomes nota o prestes mucha atención a estas observaciones. Bien, aclarado todo, empecemos ya. Regla número 1. Seguridad. En algún momento te conté que sentir seguridad transmite seguridad. Y esta es la primera regla del liderazgo en el tango, la seguridad. Dado que el seguidor camina de espaldas en la línea de baile, digamos a ciegas, el líder es el responsable de mantener a su pareja a salvo en la pista, lo que significa que debe ser consciente del entorno, de los demás bailarines que bailan a su alrededor y mantener un espacio adecuado ante ellos si fuera posible. Y también debe ser consciente de las limitaciones físicas de su pareja, ya sea por su falta de entrenamiento o por su edad, evitando movimientos que puedan ser demasiado difíciles o peligrosos para ella. Un líder respetuoso siempre caminará primero para medir el conocimiento de su pareja ocasional y luego, gradualmente, aumentará el grado de complejidad en el baile dependiendo, por supuesto, de las respuestas que esa pareja le ofrezca. Pero por sobre todo, evitará cualquier movimiento que la lesione o deje una mala imagen de ella frente a los demás. Regla número 2. Claridad. Y en relación con arriesgar movimientos complejos durante el baile, encontramos aquí la segunda regla del liderazgo en el tango, la claridad. El líder debe transmitir las intenciones
con claridad y anticiparse a los movimientos que se quiere hacer, lo cual significa que debe tener una idea clara de lo que quiere hacer antes de comenzar a bailar y comunicarlo de manera efectiva a su pareja. ¿Cómo? A través de su postura, su abrazo y el juego de tensiones y reposos musculares que transmitan las intenciones sin vacilación. Y también incluso habiendo estudiado cómo indicar movimientos al rol seguidor con 0% de error. Y más, habiendo estudiado también cómo indicar las pausas, algo que se adquiere en clases y prácticas y luego se demuestra en la milonga. La comunicación no verbal es esencial en el tango, por lo que el líder debiera ser consciente de reunir estos elementos. Regla número 3. Adaptabilidad. Esta tercera regla del liderazgo en el tango es quizás una de las más desafiantes, la adaptabilidad, porque implica tener presente tanto aspectos personales como aspectos de la persona que baila con nosotros. Como bien sabemos, el tango es un baile improvisado que se desarrolla en tiempo real, lo cual implica que el líder debe ser capaz de adaptarse a la música que suena en el momento, interpretarla sin vacilaciones, controlar las circunstancias espaciales de la pista y a su vez, como dijimos anteriormente, medir las habilidades de su pareja para que ésta luzca. Y esto significa que debe ser capaz de cambiar de dirección o modificar los movimientos en función del momento. Quiero decir, debe estar atento a proteger a la pareja durante una eventual colisión con otra pareja, con alguien que ingresó a la pista sin previo aviso, y debe mantener el ritmo de baile para ofrecer un paseo agradable y evitar cualquier deseo de querer convertirse en el acto en el bailarín estrella del lugar. La adaptabilidad implica ser capaz de ajustarse a cualquier dificultad que ofreciera el baile. Regla número 4. Creatividad. Y así llegamos a la cuarta regla del liderazgo en el tango, la creatividad. Algo de lo que ya me escuchaste hablar varias veces en otros videos y a lo que le dediqué un capítulo especial en mi libro La pista del abrazo, que podés conseguir a través de mi página web. Y ocurre que el tango, como una danza de interpretación y de improvisación, produce un baile que evoluciona constantemente y permite la expresión personal de cada persona en la pista. Pero lo cierto es que el líder debiera ser creativo y estar dispuesto a experimentar con nuevos movimientos y nuevos estilos para crear una experiencia única y emocionante para su pareja y para sí mismo. Porque ese enriquecimiento que agregue a su conocimiento va a redituar el día de mañana en mayor placer. No obstante, la creatividad también implica estar atento a comprender la música y dejar que la inspiración nos guíe, aunque si me preguntaras acerca de mis preferencias, te diría que soy más partidario del estudio, de tomar clases para fijar el conocimiento de un paso, por ejemplo, en vez de realizar un paso hermoso y fugaz que nos maravilló en el momento, pero que nunca más podremos repetir porque no sabremos cómo ocurrió. Nunca hasta que descubramos la máquina del tiempo. Ahora, para cumplir con estas reglas, hay algunas habilidades y actitudes que un líder sin ánimos de querer ser dominante debiera reunir. Y que, como te prometí al comienzo de este video, te las voy a enumerar en función de ser bien claro. En primer lugar, tener paciencia, mucha paciencia. Si solo bailar el tango requiere tiempo y práctica para dominarse, imagínate lo que significa que alguien baile con vos sin conocerte y sin conocer tu baile. La paciencia va a generar comodidad en la pareja y el baile va a fluir mejor. En segundo lugar, como líder, intentar reconocer las señales de cuando tu pareja está aburrida o incómoda con tu baile y fíjate si podés variarlo. La empatía puede ser un arte
tanto como el de bailar. En tercer lugar, ofrece confianza a tu pareja. Guíala con seguridad, como te dije antes, para que ella pueda sentirse cómoda y relajada en la pista. Transmitir confianza te va a permitir tomar riesgos y experimentar nuevos movimientos. Y cuarto, pero no por ello menos importante que los puntos anteriores, sé un líder respetuoso, alguien que pueda reconocer las habilidades de su pareja y ocultar sus limitaciones ante los demás. Ajusta tu estilo de baile de modo que ambos puedan disfrutar en la pista. El respeto es fundamental tanto dentro como fuera del baile. Ahora, si crees que hay un punto más que debiera mencionarse, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, lo importante es saber que en el baile nadie está por encima de nadie, sino que estamos compartiendo un tiempo y un espacio, y que, así como el zapato de cristal de Cenicienta, cada uno debiera encontrar quién le calza mejor. Pero si todos aprendiéramos a bailar, a conocer recursos de baile, veríamos cómo todos los zapatos nos quedarían cómodos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.